vamos a ver hoy? Fíjense que lo que nosotros acabamos de terminar en el tiempo que estuvimos viviendo hasta la semana pasada, ¿no? Hasta el domingo de la semana pasada exactamente, terminamos el tiempo de la Navidad. ¿Qué se celebraba o qué se celebra cada año en el tiempo navideño? El misterio de la encarnación del Señor Jesús. El misterio de la encarnación de Dios. Nosotros la última vez que nos encontramos aquí, analizamos y meditamos juntos el prólogo, para ver que esta palabra de Dios pronunciada por el Padre está entre nosotros y habita entre nosotros para siempre. Pero claro, eso es un misterio. Es un misterio que solo con los ojos de la fe podemos llegar a él. Les cuento un detalle. Ayer a la noche fuimos a cenar con unos amigos muy queridos. Uno de ellos está atravesando un cáncer, ¿no? Y está en búsqueda. Entonces nos decía que le costaba creer en Jesús como el Hijo de Dios. Le costaba creer. Entonces, fíjense qué cosa, que cada año la Iglesia nos permite ahondar en este misterio de este hombre que es 100% hombre, pero es 100% Dios. ¿Y qué cosa? Que si no tenemos fe, eso no lo podemos entender. Si queremos llegar al misterio queriendo entenderlo, nos quedamos en el camino. Porque es algo que si podemos acceder a él, si podemos meternos dentro de él, es porque tenemos algo que nos dice esto es así. Porque si no, enseguida lo primero que empezamos a hacer es pensar, pero ¿cómo habrá sido? ¿Y cómo puede ser que este Dios tan grande, tan poderoso, tan eterno, tan ilimitado, se pueda meter adentro de alguien como yo, que tiene un comienzo y tiene un final, ¿no? Solo la fe nos permite ahondar en ese misterio. Entonces, la Iglesia nos regaló el tiempo de la Navidad. Un tiempo que celebramos desde el 24 de diciembre, que es cuando nace, cuando se hace uno como nosotros, frágil, pequeño, chiquito, necesitado, porque no hay cosa más frágil que un bebé. Si uno dejara un bebé acá en la puerta de la radio sin atender, ¿qué pasaría? Con este frío, con este clima, o porque no come, o porque no bebe, se moriría. Alguien tan frágil y eligió esa fragilidad para darse a conocer. A ver, es Dios. Podría haber elegido lo poderoso, lo magnífico, ¿no? Algo que se asemejara a un gran conquistador. No, eligió lo más chiquito. Pero fíjense el tiempo de Navidad lo que hace. Hacer que no perdamos de vista esa pequeñez de Dios. Porque enseguida vamos a ver cómo los primeros, antes que nada, el lugar que eligió nacer. Acuérdense los Reyes Magos, ¿dónde lo van a buscar? Estamos buscando al Rey. Hemos leído en las estrellas, sabemos que está por nacer un Rey. ¿Y dónde van a buscarlo? Lógicamente, al palacio de Herodes. Pero no, este que se hace chiquito, elige el lugar más, menos lógico para que pueda nacer un bebé, que es la mugre, la oscuridad, lo hediondo de un pesebre donde viven los animales. Como diría la guía nuestra cuando vamos a Belén, y claro, el Cordero tenía que nacer en un pesebre, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo va a señalar Juan el Bautista, ¿no? Entonces, fíjense,
mostrándonos la pequeñez, la humildad. Como les decía recién, que me había salteado el pesebre, los primeros que llegan a adorarlo no son los dignatarios de otros países que vienen a conocer al rey. Son los que no querían ver nadie. Los que no veía a nadie porque eran los que estaban fuera de la sociedad. Los pastores. Gente impura, gente con mala fama. Al pastor se lo relaciona con el ladrón, por ejemplo. Gente que nadie invitaría a su casa ni tomaría contacto con él, porque el tomar contacto con un pastor hacía que yo, como persona de bien, me volviera impura y por ende no podía acceder a mis lugares de oración, a mis momentos con mi familia. Nadie querría estar conmigo si supieran que yo estuve con un pastor y entré en contacto con él. Mucho menos que vino a visitarme a mi casa. ¿Quiénes son los que lo van a visitar primero? Los pastores. Nos sigue mostrando quién es. Y después, los segundos que llegan a conocerlo y ante quien se manifiesta Jesús, por eso se llama la Epifanía, no son nada más ni nada menos que 3 sabios. Lo de magos vino con posterioridad y por la tradición. ¿Saben por qué? En ningún lado dice que eran magos. En sus Biblias dice que eran magos, Mateo. Porque a lo mejor se equivocó el que escribió la mía. En ningún lado se dicen que eran magos. La palabra mago, en sumerio, significa sabio. Miren qué interesante. Mag-ush, hombre grande, hombre sabio. De ahí que como eran 3 sabios de Oriente, fueron a parar con el nombre de magos por la tradición. Pero eran sabios. ¿Y saben qué característica tenían los sabios? Que muy pocos lo sabemos. Que eran astrólogos. ¡Astrólogos! A ver, adivinaban el futuro o buscaban entender los acontecimientos, ¿dónde? En las estrellas. ¿Por qué les cuento esto? Porque eran hombres en búsqueda de la verdad, pero que logran, al encontrar la verdad, ir por un camino distinto que el que venían. Si antes adivinaban el devenir de la historia por medio de las estrellas y los planetas, al encontrarse con Cristo, dice Mateo, que una vez que adoraron al niño y le ofrecieron lo mejor que llevaban, se fueron por un camino distinto. Nos dan a entender que estos sabios de Oriente abandonaron la magia, abandonaron la astrología, abandonaron su sabiduría, porque se encontraron con el que les dio sentido a su vida. O sea que el Señor también se manifestó a los que no creían en un solo Dios, a los que no venían de la vertiente de Israel, a los que no venían llamados por la voz de los profetas. Sin embargo, se manifestó a ellos también. O sea, que nace humilde, nace pequeño, se manifiesta a los humildes y a los pequeños y también a los que no son creyentes, a todos. Y el último episodio del tiempo que terminó fue el bautismo. Caramba, sigue siendo lo mismo. Lo mismo que hizo el día del 24 de diciembre de nacer y de hacerse uno como nosotros. Ahí se pone en la cola de los pecadores. Hace la cola. Espera pacientemente a que le llegue su turno para que Juan el Bautista haga con él lo que él no necesitaba recibir, el bautismo. Pero que cuando él lo recibe, cambia completamente
y lo transforma en un sacramento de vida, que es lo que recibimos todos nosotros para iniciarnos en este camino que termina con el último suspiro. Porque Él, al bautizarse, nos invita a que nos bauticemos en Él. Nosotros, al entender lo que Él hizo y al entender lo que significa ser bautizados en Cristo, lo único que podemos hacer todos los días es examinarnos si realmente somos bautizados en Cristo o simplemente recibimos el bautismo que daba Juan, que era un bautismo de conversión en donde la persona se arrepentía de lo que había hecho y con esas aguas que lo purificaban volvían a ser los mismos. En cambio, el bautismo de Cristo nos deja una marca que nos hace ser otra cosa diferente. O sea, que el último domingo, por lo que vos me preguntabas, el último domingo del tiempo de la Navidad nos da un cuadro perfecto de quién es el que vino, del misterio de la encarnación de Dios y qué efectos tiene en nuestra vida de fe, en nuestra vida como creyentes. Lo que vamos a ver hoy está en relación con todo lo que les dije. Porque el evangelista Juan, que cuenta las cosas, ¿se acuerdan que yo les conté hace un tiempito atrás cuando introduje el Evangelio? Ahí yo tengo para escribir, ¿puedo escribir con un drive? Hoy lo traje, este es el que se borra, ¿eh? Este es el que se borra. A desenredar. Fíjense que vamos a recordar un poquito los sinópticos. ¿Se acuerdan los sinópticos cuáles eran? Los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Así es como se escribe la sigla para poder reconocerlos. Y tenemos un cuarto, que es el de Juan. ¿Se acuerdan que ellos, lo que van mostrando un poquito, hacen la narración de lo que yo les comenté recién de lo que es el tiempo de la Navidad? Van desde la humanidad de Jesús, por así decirlo, vamos a ir así, va de la humanidad hacia la divinidad, ¿no? A través del Evangelio, cuando leemos a Marcos, cuando leemos a Lucas, cuando leemos a Mateo, vamos entrando dentro de lo que fue la infancia, ¿no? Lucas, el niño perdido, hallado, ¿no? Todo lo que fuimos leyendo a lo largo de todo este tiempo, hasta enfrentarnos casi en los últimos capítulos con la declaración de un hombre que dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios, el centurión al pie de la cruz. O sea, que va de la humanidad hacia la divinidad, ¿no? Va de, como si uno pudiera decir, va de abajo hacia arriba. ¿Qué hace Juan? Al revés, va de la divinidad hacia la humanidad. Pero la humanidad, porque desde la primera página ya me dijo, el Verbo se hizo carne, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba junto a Dios, y está con nosotros para siempre, ¿no? Y estuvo con los hombres, y los hombres no lo vieron, y era la luz, pero prefirieron las tinieblas. ¿Se acuerdan todo lo que vimos la última vez que nos encontramos? Entonces, ¿qué hace Juan? Juan lo que hace es que para que nosotros lo vayamos entendiendo, a través de los signos, lo descubramos como Dios. Por eso, para el evangelista Juan, Jesús no hace milagros, sino que obra signos. ¿Y saben cuáles son? La tradición de la Iglesia y los biblistas
nos dicen que son 7 los signos. Menciona 7 signos el Evangelio que acá están, miren. Lástima que estamos todos. Esperen un poquito. Miren, la verdad es que si quieren se los puedo mostrar, a mí no me molestan, yo lo preparé con tanto cariño para ustedes, porque no lo tenía armado, así que desde ayer que lo estoy haciendo. Esto es lo que yo le mandé al padre para ver si lo pueden subir al mismo lugar entonces todos pueden acceder al PowerPoint, ¿no? Pero ven, ahora les voy a explicar lo que es un signo, pero los 7 signos para que vayan sabiéndolos. El primero, el que vamos a leer mañana en el Evangelio, porque sigue siendo la manifestación de Dios, las bodas de Caná. Primer signo, las bodas de Caná. Las bodas de Caná, que son preciosas. Las bodas de Caná, que el signo, ¿cuál va a ser? El agua convertido en vino. Ya vamos a ver todo el trasfondo que tiene eso. Eso es lo que vamos a ir viendo en la tarde de hoy, que les va a divertir, van a ver. Segundo signo, también en Caná de Galilea. La curación del hijo del funcionario real. Completamente diferente a lo que nos habla, porque ese está en todos los evangelios. La curación del hijo, de la sinagoga, encontramos este episodio en todos los evangelios. Pero en Juan encontramos lo siguiente: porque el niño o porque el muchacho se sanó, el padre creyó. En los demás evangelios vamos a encontrar que era necesaria la fe para que se produjera el milagro. ¿Se acuerdan cómo termina la mayoría de los milagros? Tu fe te ha salvado. En Juan no. ¿Por qué? Porque en Juan no es un milagro. En Juan es un signo que quiere mostrar el poder de Dios y el obrar de Dios en nuestra vida. Entonces, al reconocer el signo, creo. Yo les decía que eran 7 los que la Iglesia nos enseña a reconocer en el Evangelio de Juan. Y los biblistas hasta el día de hoy se viven peleando, porque en el capítulo 20, versículo 30, el mismo Juan dice: otros muchos signos realizó el Señor, que no fueron escritos en este libro. Pero estos que fueron escritos en este libro es para que ustedes crean. ¿Entienden? El signo es para que creamos. ¿Entienden lo al revés que es? Lo otro se daba porque había fe. Y acá hay un signo que puede llevar a la fe o no. Que puede decir a la persona que recibe el signo: realmente creo, o desatar una polémica como desata polémica en cada uno de estos episodios que vamos a leer. ¿Vamos bien? Es para que entiendan la diferencia. Entonces, ¿qué son estos signos en Juan? Signos de la epifanía de Dios. Por eso me parecía lindo hacerlo después de Navidad. Dios se sigue manifestando a través de estos 7 signos. Sigamos con los signos. Tercero, la curación del enfermo o paralítico de Betesda en el capítulo 5. El cuarto, que es muy importante, la multiplicación de los panes, ¿no? Ahí es donde va a declarar Jesús: yo soy el pan de vida, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Después, también en ese capítulo 6, otro signo: Jesús camina sobre las aguas. Cuando ve que se bambolea la barca donde están sus amigos, Él va caminando hacia ellos. El sexto, la cura del ciego de nacimiento, capítulo 9.
Y el último signo, el que le pone la frutilla al postre, es la resurrección de Lázaro, en donde el Señor se declara como yo soy la resurrección y la vida, ¿no? O sea, vamos viendo que, y en el ciego de nacimiento, algo importante que ya lo van a leer aquí, el Señor se declara la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Por eso puedo dar la vista, ¿no? Puedo hacer de darle... Vieron que uno dice que los ojos tienen luz propia, ¿no? Como que tienen una luminosidad. Él es la luz que es capaz de darnos una mirada nueva. Esos son los signos que vamos a ir viendo en el día de hoy. Pero yo recién les decía, ¿qué significa la palabra signo? ¿Qué significa? Ustedes cuando ven un signo, vamos a ver, miren, en la esquina de mi casa había tantos signos puestos que la gente le pidió por favor al Consejo de Palmetto Bay que saquen algunos, porque con tantos signos se producían choques. Porque la gente no sabía qué signo mirar primero, que la rotonda, que cuidado a la derecha, que paso al peatón. Entonces sacaron fotos y decían, hay demasiadas señales, ¿no? Y cuando hay demasiadas señales, uno no termina no siguiendo ninguna. Este signo que Cristo quiere dar es un signo único, concreto, real, ¿no? Fíjense que señale, así como doble a la derecha, que señale el señorío. ¿Quién es Él? Que señale que Él es el verdadero Hijo de Dios. Ese es el signo que Él quiere dar. No quiere dar signos para que nos confundamos. Los signos son claros, pero les voy a dar un ejemplo para que entiendan lo que es un signo. Vieron que Él multiplica los panes. En el capítulo 6 se llama todo ese capítulo el discurso del pan de vida. Comienza con la multiplicación de los panes y continúa con un discurso precioso en donde pone las bases de la Eucaristía. Quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Muy bien. Algunos, muy pocos, lograron ver ese signo. En cambio, ¿se acuerdan lo que cuenta el evangelista? Muchos son los que se escandalizaron y se fueron. A tal punto que él, mirando a sus apóstoles, les dijo, ustedes también se van a ir. Y la famosa frase de Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, el signo puede estar, lo que no significa que todos lo reciban, lo entiendan y se dejen conducir por él hacia el lugar donde el signo los quiere llevar. ¿Me entienden? De hecho, que muchos les decían, pero nosotros también, nuestro padre Moisés nos alimentó en el desierto y no nos dejó morir. ¿No? El famoso diálogo con los judíos, como dice Juan. Pero ¿qué le dice? Moisés no les alimentó nada. El que les dio de comer fue mi padre a través de Moisés. Y los que comieron ese maná vivieron, volvieron a tener hambre y se murieron. En cambio, el que coma de mi carne y beba de mi sangre no morirá jamás. Claro, algunos lo entendían y otros se rasgaron las vestiduras, porque beber sangre para un judío es lo más contrario que hay a la ley de Moisés. De hecho, que ustedes sabrán que comen carne desangrada, comen la carne kosher, ¿no? Le desangran a la vaca o al animalito que sea porque no pueden ingerir sangre como creyentes del pueblo hebreo. Entonces, ¿entienden lo que es un signo? Así que bueno, fíjense que acá
algo que lo veo porque son letras raras, en griego la palabra signo significa semeión, 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 de ahí semiótica, ¿no? Que es el arte de entender la simbología de los signos en la historia. Y en hebreo es ot, o-te, bien chiquita la palabra signo, ot. Pero fíjense qué interesante, ¿por qué lo estoy leyendo? Para no decirles algo que no corresponda. Tomado este término de signo del Antiguo Testamento, significa los prodigios que Dios realiza para mostrar su gloria ante los hombres. O sea, tanto Simoín como Ot es la palabra signo, que ¿qué significa? La palabra que utiliza Dios o que se utiliza en las Sagradas Escrituras para resaltar los prodigios que Dios hace para darse a conocer a los hombres. Eso es la palabra con la que la utiliza Juan. Juan quiere que nosotros, a través de esto, también lleguemos a reconocer a Dios. Que no nos quedemos con el milagro, que vayamos más allá del milagro. Así que bueno, ¿quieren que vayamos a buscarlos dentro de los evangelios? Recuérdenme algo, me da mucha vergüenza preguntárselos, pero no querría aburrirlos y quiero que sean sinceros. ¿Nosotros ya vimos las bodas de Caná aquí? No. ¡Ah, qué bueno! Me da mucha alegría entonces, porque es el primer signo. Y yo no sé por qué creía que se los había dado. No vemos el vino. Y si sabía que íbamos a estar en tanta intimidad, le traía los 6 vasijas que me traje de Caná. Sí, pero me gustaría, esto lo van a ver ustedes, me gustaría mostrarles de qué se trata, porque acá hay una foto que es muy importante para que ninguno, voy a apoyar un minuto, se haga una fantasía. Miren ustedes, vayan pasándose lo que es. Esa vasija que están viendo en la fotografía es la vasija que se encuentra. No significa que haya sido testigo ni perteneciente a lo que narra el evangelista Juan, pero está en la iglesia de Caná de Galilea, en el subsuelo, para que nos demos una idea de cómo eran las vasijas que se utilizaban para juntar el agua, que se usaba para hacerse las abluciones, para hacer las purificaciones los judíos antes de comer por sobre todas las cosas, y también antes de rezar. Es una vasija que ahí lo único que falla es que no hay una persona al lado, pero si yo me hubiese quedado al lado de la foto, es una vasija que me llega hasta acá. Es enorme, tiene una dimensión así, como agarrando buena parte de estas 2 mesas y casi de mi altura, ¿no? Para que ustedes entiendan, es una vasija que contiene aproximadamente entre 90 y 100 litros de agua. O sea, para que ustedes puedan dimensionar lo que fue ese momento. Es muy lindo, ¿no? Pensar, bueno, eran vasijitas de barro, como las que vemos tan amorosas, en donde, bueno, yo iba a traer mi vasijita de barro de este tamaño, ¿no? Son estas cosas grandotas que por eso las puse en el PowerPoint para que ustedes puedan tener una dimensión de qué estamos hablando. Hablamos el Evangelio de Juan en el capítulo 2, que fíjense qué interesante lo que el mismo Juan nos va a decir. En el versículo 11, vamos a leerlo, ¿no? Vamos a leer si yo me siento, ¿hay algún problema? No, le estoy preguntando a nuestra directora de filmación. Porque así pues, no puedo tener las 2 cosas y no me quiero alejar de ustedes.
en el versículo 11, como les decía, da el evangelista Juan idea de lo que comienza a mostrarse en el Evangelio, que son los signos. Y fíjense, en Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal. Señal es un sinónimo de signo, ¿no? Pero en casi todas las Biblias, en alguna de sus Biblias dice signo. Sí. En casi todas las Biblias aparece con el nombre de signo, ¿no? Señal es lo mismo. Milagro no. No, aquí dice señal milagrosa. Ah, señal milagrosa sí, porque es una señal que va más allá de una simple señal, conduzca despacio. Es una señal que lleva, ¿no? Acuérdense, el signo Juan, acuérdense que es lo que me va a querer mostrar es un prodigio para que yo lo reconozca y me vaya dando cuenta de quién es Jesucristo. Entonces dice, la primera señal manifestó su gloria y fíjense qué interesante cómo termina el versículo. Y creyeron en él sus discípulos. ¿Ven? Los signos ¿para qué son? Para que creamos. Los signos son para que creamos. Por eso es algo diferente a lo que vemos en los demás evangelios. Vamos a leer un poquito y vamos a tratar de encontrar la parte espiritual. ¿A dónde me quiere llevar Juan? Acuérdense que el evangelista escribe con la escritura, que vendría a ser la letra, pero para invitarnos a que nos metamos en la profundidad, para que no nos quedamos en la letra ni en la superficie, sino para que nos animemos a entrar en la profundidad de la espiritualidad, de lo que me quiere decir. Hay un sentido profundo. Y dice así, 3 días después de todos los primeros acontecimientos, ¿no? Donde se encuentra con los primeros discípulos, donde se encuentra con Andrés, con Pedro, con Felipe, con Natanael, ¿no? Donde ya Juan el Bautista lo señala como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Después de todos estos 3 días donde se estuvieron dando estas cosas, arranca este tema. Se celebraba una boda en Caná de Galilea. Allí estaba la madre de Jesús. Así es como Juan habla de María. Siempre va a llamarla la madre de Jesús. Siempre. No menciona su nombre. También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dice, ¿no tienen vino? Jesús le responde, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. La madre entonces le dice a los que servían, hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, con una capacidad de 70 a 100 litros cada una. Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas. Las llenaron hasta el borde. Les dice, ahora saquen un poco y llévenle al encargado del banquete para que lo pruebe. Se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirigió al novio y le dice, todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú, en cambio, has guardado hasta ahora el vino mejor. Lo vamos a dejar acá, lo otro ya lo habíamos leído. Fíjense qué belleza el primer signo de qué se trata. Número 1, ¿de qué se trata? ¿Qué les parece? Además de ser una boda. El milagro, por supuesto, el signo, pero el marco. La que creyeron los apóstoles.
hagan lo que Él les diga. Pero ¿por qué les parece que es algo fabuloso donde se da este primer signo? Del que se había servido. El mejor vino era el que había convertido el Señor en agua, ¿no? A ver, ¿algo más? El primer milagro. El primer signo. ¿Y qué más? ¿Qué les parece? Porque era una fiesta. ¿Por qué era una fiesta? Porque elige hacer el primer signo en una fiesta. Y en una fiesta que se celebraba, ¿qué cosa? Una boda. Una boda. ¿Y por qué habrá sido que Juan, judío como era, judío, acuérdense que Juan, la tradición de este evangelio es una tradición hebrea 100%, ¿no? Made in Jerusalén, podríamos decirlo, no tenía ningún tipo de filtración. ¿Por qué les parece todas estas características? Fiesta, vino, boda, alegría, Porque estableció el Amistad. mandamiento. amistad, Estableció el mandamiento. el sacramento del matrimonio. Y además, ¿saben por qué? Porque Dios, desde todos los tiempos a Israel, lo invitó a tener con él una relación matrimonial. Dios no quería tener con el pueblo una relación superficial. ¿Y en qué se caracteriza la relación matrimonial? ¿Se acuerdan lo que siempre dice el cura? El hombre deja a la mujer, el hombre deja a su padre y a su madre, la mujer deja a su padre y a su madre, y se van juntos porque ya no son dos, sino son uno. O sea, que Juan me está queriendo ambientar el primer signo de Jesús en lo más importante que Dios considera para con nosotros. Lo más importante es la relación que quiere que nosotros tengamos con Él y que Él quiere tener con nosotros. ¿Y qué pasaba? Era la relación que siempre quiso con su pueblo Israel. ¿Y qué veía acá? Esto que le dice María a su hijo. ¿Se quedaron sin qué? Sin vino. Sin vino. ¿Y el vino qué es símbolo de qué? Alegría. De alegría. Es símbolo de alegría. Es símbolo de celebración. Es símbolo de banquete mesiánico. Todos los profetas, si ustedes leen a Isaías, el banquete de cuando la Jerusalén vuelva a ser esplendorosa y bajada del cielo. Hay algo que no puede faltar en ese banquete y es el vino, ¿no? Y sin embargo, este pueblo, invitado a esta boda, a ver, vayamos entrando en el aspecto espiritual, no anecdótico. Este pueblo invitado a esta relación matrimonial se quedó sin qué? Sin vino, sin alegría, sin el símbolo de la celebración. Y eso es lo que hace Jesús. Convierte, transforma aquello que el pueblo le daba una importancia tremenda, que era la purificación, porque lo decía la ley. ¿Ven lo que dice acá? Había 6 tinajas dedicadas a los ritos de purificación. Entonces, bien claro, había 6 tinajas en donde el Señor les cambia el agua de lo que se debe hacer por el vino de lo que se debe ser. ¿Me van siguiendo? Sí. Miren flor de signo que se manda. Ya el primer signo me está diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que transformar en tu vida de relación con Dios para que esa relación vuelva a ser celebración, alegría, gozo matrimonial, una profunda?
profunda, íntima. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Por eso es fascinante y me encanta que los matrimonios lo utilizan como lectura tranquila, como lectura evangélica para los casamientos. Y está bien porque habla de una boda, pero de la boda que habla no es exactamente del sacramento matrimonial, sino habla de una boda mucho más importante, que es la relación de Dios con nosotros. Y fíjense qué interesante. Vayamos al sacramento del matrimonio y hagamos que también, porque todo, cuando la relación con Dios es de intimidad, de profundidad, de gozo, de celebración, todo eso perfuma cada área de mi vida. El gozo, la celebración va a perfumar mi vida matrimonial, mi vida como madre, mi vida como profesora, mi vida como amiga, mi vida como cristiana. Cuando está eso bien al punto, ¿no? Entonces, si nos metemos dentro de lo que es el tema matrimonial, hay un dato en esta lectura que me mata. Cuando María, ¿no? Qué interesante, María se da cuenta, pero ¿qué dice? Hagan lo que Él les diga, la intercesora, ¿no? La que está atenta a lo que nos falta y le pide a su Hijo que obre. Y nos dice a nosotros que hagamos lo que Jesús nos pide para cambiar la vida. Y fíjense lo que le dice Jesús a los sirvientes. Llenen de agua las tinajas. ¿De cuántos litros eran las tinajas? De 70, 100. ¿Qué les parece? En ese momento no había manguera, no había canilla, pluma, ¿cómo le dicen? Pluma, grifo, canilla, en todos los idiomas latinoamericanos. ¿Cuánto debe de haber tardado el cristiano que le tocó llenar la vasija? Porque hay también un peso que uno puede cargar llevando ese poco de agua hasta que se llena esa vasija. ¿Qué me está queriendo decir? Que nuestra vida espiritual es un proceso. No es algo que aparece de un momento a otro. No es inmediato. No es una cosa que, como Merlín o como Harry Potter o como cualquier mago de la historia, abra cadabra y aparece la cuestión. La vida, la relación con Dios es un proceso que hay que llenándola de a poco, que no hay que desesperar, pero que llega, y que cuando llega se produce el signo y el milagro. Hay que tener paciencia, como dice Teresa de Ávila. Con la paciencia todo lo alcanzamos, ¿no? Porque quien Dios tiene, como nos dice Juan hoy, nada le falta, solo Dios basta. Eso es lo que en el fondo nos quiere dar a conocer el primer signo hecho en Caná de Galilea y en el medio de una celebración. Así se lee a Juan. Así vamos descubriendo algo que tiene que ver con mi vida. Porque si lo leo como una anécdota que pasó en Caná de Galilea hace 2019 años, le pasó a otro, no a mí. Y sí, entiendo el poder intercesor de María, esta madre que siempre está atenta y señalando, ¿no? Señalando. También acá hay algo escondido que es bueno que se los explique. La reacción de Jesús con María, cuando le dijo, pero mujer, todavía no llegó mi hora. Y no, es verdad, la hora de Jesús va a ser la cruz. Ahí es donde se va a dar. Por eso se terminan los signos. El libro de los signos termina en el capítulo 12. Y en el capítulo 12, al final del capítulo, creo que me acuerdo, versículo 40 y pico, empieza el libro de la hora. Porque es cuando el Señor ya se prepara
y se decide y se ofrece para vivir la pasión, que todos sabemos dónde termina. La pasión termina en la cruz, pero después de la cruz viene la resurrección y la vida eterna. Entonces, fíjense cómo Juan, a través de... Es un evangelio que es como es como un laberinto que nos va llevando y nos dice, descúbranlo, pero descúbranlo para ustedes sacar el fruto, para ustedes poder vivir una relación diferente. ¿Estamos bien? ¿Algo en las bodas de Caná? Y mañana escuchen a su párroco, porque seguro que va a tener una homilía espectacular. Así que vamos a ver por dónde va. Pero esto que hicimos hoy es una manera de hacer exégesis bíblica con el evangelista Juan, ¿no? Es meternos dentro de este misterio. ¿Alguna duda? ¿Quieren alguna pregunta? ¿Algún comentario? Tan tímidos. ¿Está clarito? ¿Sí? Como chocolate espeso. Chiste, ¿verdad? Fíjense, simplemente para que nos vayamos. Acá estamos tomando mate. No, mentira. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Toma una silla y acércate, así no te sientas. Gracias. Sí, claro. Te paso que quede grabada la pregunta también. Aquí en el versículo 12, a continuación dice, después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos. Es para que me aclare por qué separa hermanos y discípulos. Buenísimo. Sí, ese tema que tantas veces nos da que hablar con nuestros hermanos esperados, ¿no? Que siempre dicen que María tuvo más hijos después del nacimiento de Jesús. Hermano, en la tradición hebrea, especialmente de esa época, era considerado todo aquel que pertenecía a la familia, a la tribu, ¿no? Al grupo familiar. Te voy a dar un ejemplo. Marcos nos habla de Simón, de Santiago, también llamado el hijo de Alfeo o el menor, ¿no? Como lo pone Marcos en dos versículos diferentes, en dos capítulos distintos, y se decía que era el hermano del Señor, pero era el primo del Señor. Era el hijo de Alfeo, de María de Cleofás, probablemente, la que estuvo a los pies de la cruz acompañando a María. Pero ¿cómo se lo menciona a Santiago? Como el hermano, ¿no? Santiago, el que es el hermano del Señor. Lo van a encontrar ustedes en varios lugares. ¿Por qué? Porque pertenece al grupo de Nazaret de su familia. Es parte de su clan, por decirlo de alguna manera. Discípulo, en cambio, es aquel que decide seguirlo y que puede venir de cualquier lado. Puede venir de Cafarnaúm, puede venir de la Judea, puede venir de la Samaria. Cualquiera que seguía al Señor era discípulo de Él. Discípulo es el que sabe escuchar, el que quiere aprender y quiere ser como su maestro. ¿Te quedó clara la diferencia? Así que, pero ese término hermano metió mucho ruido y mete mucho ruido en la actualidad en aquellos que dicen, vamos, y María tuvo otros hijos, ¿no? Que no creen, que no son católicos, por supuesto. Cuando salimos del episodio de Caná de Galilea, nos vamos a encontrar con, nosotros nos vamos a ir al segundo signo, pero para que ustedes vayan conociendo qué pasa. Hay tres grandes encuentros que Jesús realiza. Yo no me doy por vencida porque yo traje otro marcador de esto, pero siempre me pasa lo mismo, capaz que acá, a ver si este es el que anda. Hay uno que no anda, ese, vamos a ver si este anda. Fíjense que después de esto, Juan
dinámica de seguir mostrándonos quién es este Jesús. Hizo el primer signo y lo primero que nos va a mostrar Juan son 3 encuentros. El primero, 3 encuentros. El primero con Nicodemo, que ese sí lo vimos, ese sí vimos, me acuerdo yo cuando yo les expliqué, Juan, que les hice una lectura espiritual del encuentro con Nicodemo, que era un viejo, sabio, fariseo, que va de noche a verlo a Jesús y medio como a querer saber cómo debía de ser los últimos días de su vida. Y Jesús lo sorprende con aquella frase: Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. O sea que un viejo tiene que salirse del encuentro con Cristo con la idea de que para seguirlo hay que nacer de nuevo. No se puede ir para atrás, porque encima después le preguntó: ¿y cómo puedo volver al seno de mi madre? ¿No? La ironía del evangelista Juan, ¿no? ¿Cómo se puede volver? Y Jesús le dice: no, para Nicodemo, no dice eso, lo estoy parafraseando. Para un poquito, Nicodemo, no entendiste nada. No se trata de volver, se trata de nacer. Se trata de animarse a ser alguien distinto, alguien diferente. Primer encuentro con Nicodemo, que vendría a ser el primer encuentro que tiene Jesús con el judaísmo, ¿no? Acuérdense que Nicodemo era fariseo y miembro del Sanedrín, como el tribunal judío, de la autoridad judía por excelencia. El segundo encuentro, antes de llegar al nuestro, es con la samaritana, que es como una especie de hereje, ¿no? Está entre el judaísmo y el paganismo, porque los samaritanos creían en Dios, creían en el Dios de Israel, pero también habían incorporado sincréticamente, como un sincretismo, la creencia en los Baales, en los Ishtar, en todos los dioses de los babilonios, los asirios, los cananeos, todos los pueblos que estaban alrededor. Entonces, era media hereje, ¿no? El segundo encuentro con la samaritana. Y el tercero, que vamos a ver ahora, en Caná. O sea, Caná pone como un paréntesis el primer signo y el segundo. Y todo lo que pasa entre el primer signo y el segundo es ¿no? Va a ser con un funcionario real. O sea, con un pagano. ¿No? Entonces fíjense qué lindo. Jesucristo se encuentra con un judío, un hereje y un pagano. Esto nos habla de universalismo. Vino para todo, muchachos, no hay nadie que se tiene que quedar afuera. Si sos judío, conocelo. Si sos medio judío, medio lo que sea, hereje del judaísmo, conocelo. Y si sos pagano, conocelo. Nadie se puede quedar fuera de la manifestación de este Dios tan grande. Obviamente, no se pueden quedar afuera. Lo que va a hacer Jesús es no obligarnos, es invitarnos, es mostrarse, ¿no? Yo soy el agua viva, ahí estamos con el agua viva de la samaritana, y vamos a ver el episodio con el funcionario real. Fíjense que al final del capítulo 4, en el versículo 46, ¿no? Hicimos como el paréntesis del primer signo, nos vamos a ir ahora al segundo signo. 2:46. Miren qué interesante lo que nos dice Juan. Fue de nuevo a Caná de Galilea, porque todo esto fue fuera de Caná, ¿no? 46. Versículo 46. Me vas a matar, voy a hacer un dibujito porque me preparé el mapa y me lo dejé arriba de la mesa, una vergüenza, un mapa que compré divino. Miren, acá tenemos Israel, acá está el mar de Galilea, acá está el mar Muerto, ¿no?
más o menos, no se fíen de mi dibujito, probablemente el mar esté más para acá. Es para que ustedes se den una idea. La Galilea, la Samaria y la Judea, ¿no? La Galilea es donde fue la boda, ¿no es cierto? En la Judea, y después se va a Cafarnaún y demás con su madre, dicen. La Judea muy probablemente haya sido el encuentro con Nicodemo, por acá, porque no creo que Nicodemo, siendo del Sanedrín, haya estado hacia el norte, más estarías acá. Estaba el templo de Jerusalén, para que ustedes se den una idea, un poquito más arriba acá, por ejemplo. Acá estaría el templo de Jerusalén, ¿no? Para que más o menos entiendan geográficamente. Y acá estaba con la samaritana, ¿no? Claro, estaba volviendo ahora a la Galilea, a Caná, para encontrarse con este funcionario real. Fíjense qué cosa más maravillosa, que después del primer signo, lo que muestra Jesús como que recorre toda la geografía, recorre toda la tierra, en donde se va a ir desarrollando su historia de salvación, ¿no? Y donde se desarrolló la historia de salvación del pueblo elegido, cómo va de norte a sur, de sur a norte, cómo tiene este movimiento, ¿no? Entonces, ahora está volviendo para el norte, estaba en el sur, está volviendo para el norte. ¿Vamos bien? ¿Don Mariel? Ahí está. Era para explicarle geográficamente el lío que arma Juan. Dice, fue de nuevo a Caná de Galilea, y fíjense la aclaración, donde había convertido el agua en vino, ¿no? Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. O sea, también me gustaría decirles, ¿ven el circulito donde yo quise mostrarles como el mar de Galilea? Bueno, para que se den una idea, ¿vieron que hay como una cosita que sobresale arriba de todo? Como una marquita, ahí estaría Cafarnaún. Pero Nazaret está donde empieza el círculo, fuera del mar, para que ustedes se den una idea. Y Caná también, Caná de Galilea está fuera del mar. O sea que no es que estaba al lado Cafarnaún de Caná. De hecho, hay un tramo bastante larguito, ¿no? Por carretera, imagínense en ese momento. Y dice así, en Caná había un funcionario cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún, ¿no? Al oír que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a visitarlo y le suplicaba que bajase a sanar a su hijo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes lo que narra Mateo de esto parecido, que es la hija del funcionario del señor de la sinagoga, del jefe de la sinagoga? ¿Cómo le contesta el Señor? Y después otro que era un centurión que tenía enfermo un esclavo. ¿Se acuerdan cómo le contesta? Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. De hecho, lo repetimos en la misa antes de ir a comulgar, ¿no es cierto? Fíjense qué distinto como lo plantea esta misma o parecida situación en Juan. Este lo fue a buscar para que vaya a sanarlo. O sea, lo veía Jesús como alguien que si lo tocaba, que si hacía algo, se podía sanar, pero no podía ver en él nadie más que un simple hombre. ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo con lo que decimos? Entonces, miren. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Le dice el funcionario real, Señor, baja antes de que muera mi muchacho. ¿Qué le contesta Jesús? Regresa tranquilo, que tu hijo sigue vivo. Entonces sigue la narración de Juan. El hombre creyó lo que le decía Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus sirvientes le salieron al encuentro para anunciarle que el muchacho estaba sano.
Pero miren lo que hizo el sirviente. Les preguntó, ¿a qué hora se curó? Y ellos le dijeron que el día anterior a la 1 se había pasado la fiebre. Comprobó el padre que era la hora en que Jesús le había dicho que su hijo seguía vivo. Y miren cómo termina. Y creyó en él con toda su familia. Esta fue la segunda señal o el segundo signo que hizo Jesús cuando se trasladó de Judea, del sur, hacia Caná de Galilea. Qué interesante lo que cuenta. Porque el hombre cree que algo especial tiene Jesús. Pero a ver, los profetas también sanaban. ¿Se acuerdan? El hijo de la viuda de Sarepta con Elías. Elías lo volvió a la vida. Los profetas curaban. Eliseo le curó de lepra a Naamán. ¿Se acuerdan? En el río Jordán. Y era un profeta. O sea, el profeta también podía hacer milagros en nombre de Dios. Por eso necesitaba ir, desplazarse donde estaba el que padecía una enfermedad. Pero en cambio Jesús es Dios mismo, que no necesita estar para que si quiere se produzca el milagro. Entonces, qué genial, porque dice, bueno, le creyó y se fue. Pero ¿vio lo que hizo? Che, decime, ¿a qué hora curó el niño? ¿A qué hora le desapareció la fiebre? ¿No? Ver para creer. A la 1, caramba, yo a esa hora estaba hablando con Jesús. Entonces ahí aclara Juan, ahí creyó él. ¿Se acuerdan en el primer signo que los que creyeron fueron los discípulos? Ahora creyó este hombre. O sea, el signo se va dando para que nosotros vayamos creyendo. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está también clarito como chocolate? ¿Están muy aburridos? ¿Quieren hacer? ¿Hacemos otra cosa? ¿Estamos bien así? ¿Nos va quedando claro? ¿Cómo son? Ven todas las epifanías, ¿no? No todo está muy claro. ¿Está claro? Bueno, seguimos entonces. Bueno, ahí nomás, no tienen ni que cambiar de hoja. Está el tercer signo. Este tercer signo lo vamos a hacer muy especial. Lo vamos a leer, lo vamos a meditar y lo vamos a hacer que sea parte de nuestra oración de hoy. Es el paralítico de Betesda, uno de mis preferidísimos pasajes bíblicos, no ya de Juan, bíblicos, porque realmente me ayuda mucho en mi vida de oración este pasaje. Vamos a leerlo primero hasta una parte y si nos da tiempo lo leemos completo, pero por lo menos lo vamos a leer en la parte más jugosa. Pasado algún tiempo, el número 5, ahí es donde arranca el capítulo 5, está al ladito de lo que terminamos de leer. Pasado algún tiempo, los judíos celebraban una fiesta y Jesús subió a Jerusalén. Capítulo 5 de Juan. ¿Lo encontraron? Sí, está muy bien. Aclara el evangelista. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de los rebaños, una piscina llamada en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. Yacía en ellos una multitud de enfermos, ciegos, cojos y lisiados, que aguardaban a que se removiese el agua. Aclara Juan. De vez en cuando bajaba el ángel del Señor a la piscina y agitaba el agua, y el primero que se metía apenas agitaba el agua se sanaba de cualquier enfermedad que padeciese. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo.
Jesús lo vio acostado y sabiendo que llevaba así mucho tiempo, le dice: ¿querés sanarte? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando yo voy, otro ya se metió. Le dice Jesús: levántate, toma tu camilla y camina. Al instante aquel hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado, por lo cual los judíos dijeron al que se había sanado: hoy es sábado, no puedes transportar tu camilla. Les contestó: el que me sanó me dijo que tomara mi camilla y caminara. Le preguntaron: ¿quién te dijo que la tomaras y caminaras? Pero el hombre sanado lo ignoró porque Jesús se había retirado de aquel lugar tan concurrido. Vamos a dejarlo ahí. Es uno de los episodios más hermosos, porque además de narrarnos una situación que tiene tanto que ver con la misericordia de Dios, nos está hablando en nuestro aquí y en nuestro ahora. Nos está haciendo sentir a cada uno de nosotros el paralítico o el enfermo de Bethesda. Y nos está invitando a que hagamos algo diferente, algo distinto. Fíjense, vamos a empezar por el comienzo. Este es el tercer signo, ¿no? El tercer signo que tiene una característica que no tenían los anteriores. Este signo mete una polémica, porque es el primer signo que Jesús realiza un día sábado. Entonces, es un signo que va a desatar una discusión y una bronca con los judíos de tamaño mayor, porque el sábado es el gran día de descanso y el día más sagrado de todos los días. Entonces, esa es la característica general que tiene este tercer signo que el Señor hace en este lugar. Exactamente cuando uno entra por esta puerta que se llama probática o puerta de las ovejas, uno está ingresando a Jerusalén. Jerusalén es una ciudad completamente amurallada que está rodeada por muchísimas puertas, por 12 puertas, ¿no? Entonces, por cada puerta uno accede de los distintos caminos que unían a Jerusalén con las ciudades o los lugares más importantes de aquel momento. Lo que nos da a entender que esta puerta de las ovejas es una puerta un poco especial, porque si es de las ovejas, ya me está indicando de que allí había gente que no estaba preparada debidamente para ingresar a la ciudad santa y mucho menos a la zona más santa de la ciudad, que era el templo. Si estaba con animales, eran los animales que habitualmente se llevaban para poder venderse, para ser sacrificados dentro del templo de Jerusalén. Y había allí un lugar que me indica como que estuviera separado de lo santo, de lo puro, que era un lugar que tenía 5 pórticos. Es alucinante porque uno va hoy y puede encontrarse con esos, como si fueran arcadas, 5 pórticos. Ahí están los 5, ¿no? Porque existe ese lugar, es uno de los lugares más bonitos para ir a visitar, ¿no? Dentro de lo que es los alrededores, y para iniciar el Vía Crucis se inicia ahí cerquita, para dirigirse luego al Santo Sepulcro. Entonces, era un lugar que, ¿quiénes estaban ahí? Miren lo que dice: ciegos, cojos y lisiados. 3 personas
y no podían ingresar al templo. ¿Saben por qué? Porque si eran cojos, ciegos y lisiados, por algo estaban en esa condición. Habían cometido un pecado tal que cargaban sobre su físico esa marca, por lo cual no eran queridos por Dios. Ya que si estuvieran bien con Dios no estarían enfermos. Era lo que se creía. Y vamos a verlo, no sé si hoy o la próxima vez que nos encontremos, con el ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? El ciego de nacimiento. ¿Él o sus padres? Lo primero que le preguntan sus discípulos. Porque para que estuviera ciego, por algo estaba ciego, porque se lo merecía. Era la creencia. Entonces estos pobres infelices se reunían en un lugar tan característico como Betesda. Betesda significa la casa de la misericordia. Miren qué lindo. Betesda es casa de la misericordia, cuando uno lo traduce en español. Y fíjense, ¿qué hacía Jesús ahí? ¿Qué hacía metido ahí, en el lugar de los indeseables? Por eso digo que es un signo que nos empieza a hablar de la misericordia de Dios. Porque se metió en el lugar donde ningún judío sensato y que quería ir al templo se metería, porque estaban todos los impuros. Estaban todos los que no podían ir a ese lugar, como los pastores que fueron a ver por Jesús en Belén. Fue ahí, fue allí. O sea, ¿qué nos quiere mostrar Juan? Es un Dios que se hace cercano con los que están lejos, ¿no? Porque los que no podían acceder al templo estaban alejados. Y estaban alejados porque los ponían en ese lugar, porque los acorralaban en ese sitio. Él se hace cercano, va. Y cuando va, dice, se encontró con esta situación. ¿Por qué estaba allí esta gente? Porque decía que el agua, cuando se movía, el primero que llegaba a agarrar el movimiento del agua, se sanaba. O sea que eran aguas con poderes curativos. El agua tenía el poder de curar. ¿No? Y ahí lo encontramos a Jesús, con este señor tiradito en el piso que empieza a dar características, Juan. 38 años tirado ahí, no significa nada, ¿eh? Porque vieron que siempre me preguntan, ¿qué significa el número 38? ¿Lo pueden jugar a la lotería? Pueden hacer lo que quieran con el número, pero la verdad no significa nada. Lo que sí significa es que era mucho tiempo, porque 38 años en aquel entonces era un viejo. Era un viejo. Lo que quería mostrar era eso, que hacía muchísimo tiempo que estaba ahí tirado. Y estaba ahí tirado ¿para qué? Para ir al agua y para que el agua lo sane, arrastrándose como pueda. Entonces pónganse a pensar lo que le pasa, ¿no? Miren lo que le dice Jesús. Jesús lo ve acostado y sabiendo que llevaba allí mucho tiempo, le pregunta. Lo primero que le preguntan, señores, decime, ¿querés sanarte? ¡Wow! ¿Querés sanarte? El hombre lo debe haber mirado y haber dicho, ¿y para qué voy a estar acá? Llevo 38 días. Llevo 38 años. Claro. Pero miren lo que le contesta el enfermo. Señor, no le dice, sí, quiero sanarme, Jesús. La excusa. No tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cuando yo llego, otro ya se metió antes y me robó la magia, Señor. Me robó la magia. Se la quedó el primero. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Vamos, hermano, vení, vamos juntos, espera que se mueva, que te meto de cabeza. No.
levántate, toma tu camilla. La palabra camilla se repite más de 4 veces en este episodio. Y no es menor que se repita tanto. Camilla significa el lugar donde estuvo paralizado, aquello que lo tenía postrado, la historia que lo tenía inmovilizado. Levántate, eso que podés hacer. Toma tu camilla, toma tu historia, lo que te postraba, lo que te paralizaba, lo que te daba miedo, lo que no te dejaba mover. Y anda, que tenés un futuro para recorrer. Yo me quedaría ahí 5 minutos para preguntar hoy, acá y a mí, en este Bethesda en el que vivo, ¿no? Donde puede ser que me halle postrado de alguna manera en una situación que se lleva mi vida, que toma mi vida toda, que la toma, que la paraliza. Algo en lo cual yo siento que no puedo salir de ahí. ¿Cuál es esa situación hoy en mi vida? ¿Cuál es? ¿Qué es? Cada uno, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? Porque es muy interesante lo que hace Jesús, de que viene hacia mí. Fíjense qué detalle. Viene Él hacia mí a preguntarme por qué me ve. Me ve estancado, paralizado, completamente desparramado sobre esto que me neutraliza. Y lo primero que me va a preguntar es: Patricia, ¿vos querés sanarte? Porque claro, ahora entiendo, Señor, tu pregunta. Puede ser que el lugar en que me encuentro ahora, esta situación que me está teniendo completamente incapacitada, me convenga, me sirva para sentirme a lo mejor que los demás me ven, que los demás se ocupan de mí. Qué interesante la pregunta que me hace el Señor hoy. Patricia, ¿querés sanarte? Porque puede ser que no quiera. Puede ser que no quiera. Puede ser que empiece a entender: caramba, me conviene levantarme, tomar mi camilla y empezar a caminar, porque voy a tener que empezar a caminar, Voy a tener que empezar a salir de esto que por ahora me viene bárbaro. Doy lástima, manipulo, o simplemente tengo una buena excusa para. Es un signo tan fuerte el que hace el Señor en Bethesda. Es impresionante, porque realmente, además, y no menor, me pregunta: ¿a qué le estás dando poder en tu vida que no soy yo? Porque así como esta gente en este lugar creía que sumergiéndose en el primer movimiento de la agüita iba a quedar curado, ¿qué cosas me dan esa certeza y a quien yo empodero para decir: esto resuelve mis problemas? Múltiples cosas y a veces no malas, porque el agua no tiene nada de malo, ¿verdad? Puede ser una seguridad, pueden ser las seguridades, mi trabajo, mi economía, no mis afectos, un montón de cosas. Pueden ser
Lo que yo empodero, le doy el poder para que eso sea aquello que sepa yo que me puede sacar de donde yo estoy. Y Jesús me vuelve a decir, ¿crees en eso? ¿En serio? Levántate. Levántate que la fuerza está dentro tuyo. Está dentro tuyo. Vos podés. Levántate. Asumí y caminá. Levántate, asumí y caminá. Es bien claro el signo que hace Jesús en este momento. Pero ahí no se veía con claridad el signo, porque aparentemente lo levanta al hombre de una dolencia física, ¿no? Si bien tiene que ver con el ánimo, porque va, muchacho, ponte de pie, ya es... acuérdense que yo se los dije 1000 veces ya, pero es lindo recordarlo, que cada vez que el Señor dice levántate, es el mismo verbo que se utiliza para resucita, ¿no? Empezó a vivir de nuevo, ¿no? Esto de que se levantó, lo siguió, se levantó y fue a buscar al Padre y le dije pecado contra el cielo y contra ti. O sea, cada vez que el Evangelio, todo el Evangelio me habla de levántate, es resucita, y empezó a vivir, Pero ahí no termina. Está la otra parte de los judíos. ¿No? ¡Qué bárbaro! Acuérdense que cuando digo los judíos no estoy hablando mal de mis antepasados. Está Juan criticando a las autoridades judías miopes, a las que tenían miopía. Y miren la miopía que tenían, que conocían a este tipo porque lo veían que estaban ahí, porque ellos sabían quiénes eran los cojos, los lisiados, los ciegos, no los tenían bien catalogados. De hecho, que muchas veces los vamos a ver en las escalinatas del templo pidiendo limosna, ¿no? Y siempre es el mismo personaje. Fíjense que lo vieron a este tío, que había quedado de pie, y en lugar de decirle, ¡qué bueno que te levantaste después de 38 años, lograste entrar al agua! No, lo primero que le mandan al pobre es, hoy es sábado, no podés cargar con tu camilla. ¿No? Es otro aspecto que tiene este signo y este diálogo, ¿no? Y me dicen, a ver, ¿cuántas veces nosotros nos aferramos tanto a la ley que no vemos la presencia de Dios? En lugar de alegrarse por el milagro, se escandalizan por la infracción. Le dan más valor a lo que no lo tiene. Le dan un valor a lo que no lo tiene. O sea, vamos viendo todo lo que nos muestra Juan en este episodio. El valor que se le da al agua que no tiene y el valor inmovilizante también que se le da a la ley que no la tiene, porque la ley es un medio para llegar a Dios, no un medio que se acaba en sí misma. No es Dios, es un medio para llegar a Dios. Ellos habían absolutizado la ley, que es lo que viene Jesús a quitarnos de ahí, y a quitarnos de ahí, a ellos y a nosotros, cuando hacemos lo mismo. Y lo primero que le contesta a este hombre, qué sé yo, el que me sanó me dijo que tomara mi camilla y caminara, ¿no? Vos tenés que irme. Ay, tranquila, qué pena. Qué pena, vos tenés que irme. Anda porque te están buscando en serio. Yo te diría que ya la insistencia es grande. Salí desde esta mañana de la casa, entonces tenía que hacer algo. Y no fuiste. No, estoy llegando ahora mismo de muchísimos lugares. Quédate tranquila. Entonces tenía que ver a Fátima para coordinar para mañana. La culpa es tuya que está acá. Con permiso, y la próxima me invita. Ah, cuando gustéis, aquí estamos. Con permiso.
andar, ve. Entonces, fíjense, le preguntaron, y me gusta la traducción, me va a gustar esa Biblia que es bastante antigua, ¿cómo es la traducción del versículo 12? Porque la verdadera traducción es ¿quién te dio permiso para que tomaras la camilla y caminases? Es el versículo 12 del capítulo 5. Estoy intrigadísima que dice, yo la tengo esa en casa, ¿verdad? ¿Dónde la encontré? Andos en Antioquia. Es el versículo 12. Después que quedaron... No. Ese es el capítulo 5. ¿Estás en el 5? Sí. Versículo 12. A lo mejor no es el versículo chiquito. Dice, le interrogaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla? Le interrogaron, ¿quién es el hombre que te dijo? Porque la traducción interesante es que te permitió. ¿Que te permitió qué? Esa es la traducción. Por eso, como vi una Biblia antigua, digo, a lo mejor esa tiene la traducción. Ay, pobre, te metí en un brete, pobre. No te quería... No, tranquilo, sí, esas letritas son chiquitas. Preguntándole entonces, ¿quién es el hombre que te ha dicho, toma tu camilla y anda? Ah, mira, no te dice, no te dice que quién te permitió. Porque la traducción dice eso en realidad del griego, como queriendo decir. Entonces estaban más, volvemos de nuevo, estaban preocupados por buscar la causa de la sanación, pero con un tono de, ¿saben una cosa? La cantidad de veces que hacemos nosotros difícil el camino del que está buscando a Jesús y hacemos lo mismo. Esto es también lo que nos muestra en el mismo capítulo, ¿no? En el mismo, acuérdense que tenemos distintos personajes y hoy me relaciono con el paralítico, pero resulta que soy, qué sé yo, soy el judío que le está preguntando, che, decime, ¿quién te autorizó? O soy alguien que está ahí curioso mirando y se escandaliza. Nosotros podemos tomar distintos lugares de acuerdo a nuestro proceso espiritual. Lo importante es dejarnos interpelar por la palabra de Dios, es dejarnos mover. El Evangelio, si no nos molesta, no es Evangelio. No es Evangelio. Nos tiene que molestar, nos tiene que, vamos, Fátima, párate, sacar de donde estamos, ¿no? Nos tiene que despertar. Es un gran despertador. Entonces eso es lo que nos dice, ¿cuántas veces también, viste? Capaz que hay alguien que viene queriendo buscar y demás, y me pongo más en el carcelero, ¿no? Pero tenés que hacer esto, pero tenés que hacer lo otro, tenés que de acá. Y a lo mejor el hombre viene con el corazón destruido tratando de encontrarse con Dios y que dejarse encontrar por Dios, y nosotros le vamos metiendo todas las vallas habidas y por haber. Eso es una pregunta que también nos hace el evangelista Juan en esta oportunidad. Pero el hombre sanado lo ignora porque Jesús se había retirado de aquel lugar tan concurrido. Y acá vamos a leer la última partecita, muy chiquitita, son 2 versículos nada más, que los dejé para el final, para mostrarle el verdadero signo. Más tarde lo encuentra Jesús en el recinto del templo, al que se había parado después de 38 años, ¿no? Y le dice, mirá que te has sanado, no vuelvas a pecar, no te vaya a suceder algo peor. Entonces el hombre fue y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Fíjense que acá muchos interpretan este párrafo mal, lo interpretan como una amenaza, ¿viste? Como una extorsión. Mirá que si no te portás bien. Y no va por ahí, va por lo que realmente es el signo, mostrándole que él fue sanado
de algo físico, pero que la verdadera sanación y vida del hombre es en la parte espiritual, es en la parte del pecado. Que si no se cuida, le pasan cosas mucho peores que estar tirado en un lugar por una X cantidad de tiempo. Le abre al paralítico y lo saca de lo mágico, lo saca también de lo inmediato, de esta cosa que se dio ya casi completamente restablecido. El restablecimiento total del hombre es cuando es sanado en cuerpo y en espíritu. Ahí está el signo. Por eso Él le puede decir eso. Porque es Dios. Y porque ahí es donde nos viene a restaurar, a sanar, a dar una vida nueva. El tercer signo está ahí escondido, ¿no? Pero bueno, yo les traje algo muy lindo para leer. ¿Puedo? Algo tan lindo dice, con relación a lo que les decía recién, de si yo no soy el que me complico la vida espiritual a otro, dice el padre Pronsato, hay gente que parece gozar cuando consigue complicarle una fe sencilla al otro, sembrar inquietudes, dudas o temores artificiales. Hay personas que como perros ariscos no hacen otra cosa que poner dificultades y obstáculos en el camino de la libertad. Entonces ahí me preguntan, si estoy a cargo de un ministerio, simplemente miren, si recibo a alguien un domingo en misa que no conozco, ¿viste? ¿Cómo lo recibo? Uy, a usted no lo conozco, dígame, uy, yo vivo acá enfrente, pero nunca vine, qué barbaridad, que no viniste todo este tiempo. ¿Dónde estuviste metido? ¿Te vas a ir al infierno? ¿No? O qué dicha que hayas podido cruzar, que hayas podido estar con nosotros hoy. ¡Qué maravilla! Ojalá te sigamos teniendo entre nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces sin querer podemos entorpecerles? Si somos secretarias o voluntarias en la recepción de documentos para el bautismo, o estamos ligados al RCIA o al catecismo, ¿no? No se puede, no. ¿Viste? Dios mío, ¿cuándo me va a decir que sí? ¿Viste? Entonces, todas esas cosas es lo que nos ilumina también este aspecto que a veces lo vemos de una manera crítica. ¡Qué barbaridad estos judíos! Mirá lo que decían. Pero lo que me quiere mostrar el evangelista es que yo también puedo estar haciendo lo mismo a veces. Con un hermano de Maú, mira, ahora me tengo que ir a dar la charla de sacramentos a un retiro. Me voy de acá para allá. Entonces, fíjense cómo el Evangelio nos dice, ¿sabes qué? Estate alerta. Registra cómo vivís tu espiritualidad y cómo haces que la vivan los demás. Es esa la buena noticia de Jesús. ¿Amén? Amén. Amén. Bueno, algo chiquito para terminar. Y con esto terminamos. 20, 30, 40 años o más de inmovilidad. Camuflada, quizás, de agitación, carreras, discursos interminables. Recurriste a personas que fingían tirarte al agua, pero o no tenían la fuerza para levantarte, o intuían que tú no tenías ninguna gana de tirarte a la piscina. Y si en un caso imprevisto llegaba ese momento fatídico, cambiabas de agua, te ibas a otra piscina, te rodeabas de otras personas que guardaban confidencialmente tus males y te prescribían alguna terapia ineficaz. Grandes maniobras
pero nunca la guerra. Nunca una decisión seria, un salto definitivo. Pero llega el día en que alguien no agita el agua, pero sí mueve algo dentro de ti. Te sacude enérgicamente y te pregunta, ¿querés curarte? La salvación nunca llega en el momento ni en el modo que lo pensamos. Por tanto, hoy pensemos, ¿estamos dispuestos a ponernos en pie, a caminar con nuestras piernas, a dejar todas las cómodas camillas sobre las que descansamos y nos abandonábamos a la inmovilidad? Nunca lo habíamos sospechado, entre otras cosas porque no estaba escrito en nuestra agenda, pero hoy llegó nuestro turno. ¿Nos da miedo movernos? Quedémonos con estas preguntas.